Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta oportunidad vamos a hablar del más reciente lanzamiento de la banda inglesa Black Midi, Cavalcade, publicado el pasado 28 de mayo a través del sello Rough Trade Records. El disco consta de 8 canciones y tiene una duración total de 42 minutos y es el segundo disco de larga duración de esta banda, quienes en el 2019 publicaron su disco debut Schlagerheim, y fue un disco que ganó notorio reconocimiento por parte de críticos. La verdad fue un disco muy alabado y creo que con justa razón, pues veíamos un debut que presentaba una banda en ese disco que hacía una combinación de manera muy bien lograda entre principalmente rock experimental, math rock, post-hardcore, noise, mostrándonos nuevamente que todavía había mucho por hacer con el rock. Y con el paso de este tiempo para este disco, pues uno imaginaba, al menos así me pasó a mí, imaginaba que a lo mejor iban a perfeccionar ese sonido de rock experimental, de noise, etc. Y sin embargo, al menos para mi sorpresa, este disco se va por una vertiente muy diferente y a mi parecer muy saludable. Cavalcade es un disco de progresivo, pero no un progresivo al uso, no un rock progresivo tradicional, sino que es un rock progresivo con mucho espíritu experimental. Es lo que se conoció en algún momento como avant prog, que fue un género derivado del rock progresivo, derivado del rock experimental, que quería llevar las premisas de estos géneros hasta sus últimas consecuencias. Así en los 70 tuvimos y en los 80 y durante muchas décadas tuvimos trabajos interesantes en ese estilo, por ejemplo de gente como Frank Zappa o Henry Cow. En últimas, lo que busca la avant prog es hacer una música progresiva, en el sentido de ambiciosa en su construcción, sofisticada, pero con mucho ímpetu experimental, particularmente tomando influencia de géneros del rock más experimental, del jazz más vanguardista, etc. Black Midi nos presenta su versión en el año 2021 de ese sonido, y la verdad es que qué discazo les salió, qué buen disco. Cavalcade es un disco increíblemente intrépido, con un espíritu y un ethos vanguardista, experimental. Aquí obviamente nos seguimos encontrando elementos todavía, algo de math rock, de art rock, etc. Pero hay mucho jazz, hay mucha experimentación, no solo en cómo se estructuran las canciones, sino además los componentes que le agregan a estas. Tenemos aquí, por ejemplo, que a la instrumentación clásica tradicional del rock se le agregan principalmente instrumentos de viento, aunque también teclados, entre otros. Pero estos instrumentos de viento no tienen por objeto hacer la música épica o pomposa, sino por el contrario hacerla sumamente experimental. Los instrumentos de viento están como acompañamiento, pero al mismo tiempo contribuyen de manera muy esencial a crear estas capas de sonidos, de texturas y de instrumentación que le dan mucha densidad sonora a cada una de las canciones que componen este disco. Además de eso, tenemos una performance general de cada uno de los integrantes sobresaliente. No solo muestran una gran capacidad en sus instrumentos, sino que son capaces de subordinar esa capacidad, ese virtuosismo, en pos de crear canciones densas, en pos de crear canciones, en muchos casos bizarras, imaginativas, creativas, dinámicas. Tomemos por ejemplo la canción que abre el disco, John L. Es una canción enérgica, dinámica, intrépida, frontal al mismo tiempo en su performance. Muchas capas de instrumentación aparecen en esta canción que se van alternando y superponiendo. La guitarra y el saxofón van conjuntándose melódicamente para llevar la melodía principal de la pieza. Porque a pesar de que este es un disco obviamente de rock, y al ser de rock tiene mucha guitarra, la guitarra no es como el elemento central, como si lo era en su primer álbum de estudio. En este fragmento, por ejemplo, de esta canción, el saxofón es tan importante para darle la línea melódica a la canción como lo es la guitarra misma. Hogwash and Balderdash, por ejemplo, también es una canción muy intensa y explosiva, a pesar de ser mucho más concisa y compacta. Al mismo tiempo nos encontramos en este disco que no todo el tiempo es sumamente frontal y directa la música, sino que se da sus espacios para respirar, para que las texturas suaves y sutiles tomen lugar, y que no sea simplemente un disco inconexo, lleno simplemente de motivos que se desperdigan a lo largo de la
del disco sin ninguna coherencia interna. Este disco logra ser un caótico, pero es un caos bastante controlado. Marlene Dietrich, por ejemplo, es una canción sumamente melódica, suave y expresiva emocionalmente, vocalmente también. Podríamos decir que dentro del contexto del disco y del género es la balada. Chandramadasia Patela, por ejemplo, es una canción que de manera muy sutil logra ser bastante atrevida también en la construcción y la incorporación de elementos instrumentales y sonoros que se van sumando y sumando para darle robustez y al mismo tiempo imaginación y creatividad a la canción. Sin tanta pomposidad, Black Midi logra hacer cosas sumamente interesantes en esa pieza, de manera que la canción empieza de una manera muy calma y poco a poco gana momentum hasta terminar en una explosión instrumental caótica. Y a este respecto, sin duda tenemos que destacar la canción Slow, fácilmente mi favorita del disco. Es una canción increíblemente desbordante en creatividad. Alterna entre pasajes más calmos, con una voz y un bajo sutil pero expresivo, y pasajes explosivos, yaceros, pero como con un espíritu punk. Uno podría decir que en fragmentos como estos, uno puede referenciar a Black Midi como una banda de jazz, pero con un espíritu punkero. La voz misma también se va acoplando a estas dinámicas. Cuando tiene que ser calma lo es, cuando tiene que ser explosiva lo es. Y sin duda hay que mencionar la base rítmica. Primero en esta pieza, pero en general como un elemento que se extiende a lo largo de la totalidad del disco y de los dos discos de la banda. El baterista de esta banda es fenomenal, formidable. Me encanta lo que hace y me parece un baterista increíblemente creativo. En esta canción, por ejemplo, Slow, nunca pierde el momentum, nunca pierde la energía, como constantemente va haciendo redobles, como constantemente va agregando estas notas fantasmas, como va explotando junto con la canción cuando tiene que hacerlo, pero no obstante lo hace de una manera tan mínima en muchas ocasiones, tan sutil, como que está todo el tiempo conteniéndose para no desbordarse, porque sin duda se nota que lo puede hacer y sin embargo no se siente por ello que está limitado en su performance, que está amarrado o que no está dando lo que puede dar de sí. Los redobles son exquisitos, en general también en el disco, el uso de platillos es formidable, las dinámicas que tiene son sin duda de una persona muy capaz, de un músico talentosísimo, como lo es cada uno de los integrantes de esta banda. Y tenemos un centro de canciones un tanto más calmas, que le dan espacio para respirar a la pieza, pero que no obstante igual siguen siendo canciones dinámicas y que tienen elementos muy desbordantes en creatividad. Canciones como Diamond Stuff, que aunque gana riqueza sonora en la medida en la que progresa, siempre es muy tranquila y suave, al igual que una canción como The Throne, aunque esta última con mucha más intensidad rítmica y con mucho más ataque en la guitarra, aunado a un final de esta pieza que es sumamente denso instrumentalmente y muy ruidoso, dándonos como un déjà vu de su disco anterior. Pero sin duda el pináculo de este tipo de arreglos es la canción que cierra el disco, Ascending Forth, que es una canción de 9 minutos y que también logra construirse de manera muy sutil desde una base muy sencilla, que es prácticamente en guitarra clásica casi todo el tiempo. Las líneas vocales también están muy bien emplazadas dentro de este disco. En la canción John L., por ejemplo, la voz alterna entre una suerte de narración tipo noticiero y un discurso potente que parece estar declamando ante un público, ante una masa que quiere avivar. En últimas, va muy acorde con la temática, pues en esta canción un poco se trata del culto a la personalidad y particularmente cómo se aprovecha ese culto a la personalidad para que pues muchas personas hagan réditos políticos, cómo muchos personajes logran ser caudillos políticos precisamente por tener en ellos un culto a su persona. Marlene Dietrich está contando la triste historia de una actriz y la voz es igual de expresiva vocalmente para acarrear este sentimiento. En Slow la voz es sufriente, pues está narrando prácticamente una persona que al parecer está muriendo lentamente y está completamente resignado a ese suceso. En últimas, este disco es una verdadera amalgama de influencias, de sonidos diversos que enriquecen muchísimo cada uno de los momentos de este disco. Tenemos explosiones creativas, intensas, instrumentos que muchas veces están haciendo arreglos bizarros, pero al mismo tiempo se las arreglan para no hacer un disco exageradamente denso, de tal modo que no sea hasta disfrutable de manera inmediata. Las canciones más calmas
de este disco, por ejemplo, pueden ser disfrutadas casi diría que por cualquier persona, y las canciones más explosivas y densas no tienen que estar relegadas a un público de nerds musicales. El ímpetu experimental de esta banda lo encontramos desde el primer disco, pero en el primer disco, Schlagenheim, estaba más aplicado a un contexto de un sonido mucho más abrasivo, mucho más directo y mucho menos adornado con instrumentación extra y con arreglos más bizarros. Igual es un disco increíble, ese también, pero este disco puede ser que lo sobrepase en creatividad, aunque se separa un poco de su predecesor. Yo creo que ya escoger uno por sobre el otro dependerá más que todo de dónde venga uno, del gusto personal que tenga. Probablemente las personas más amantes del prog gusten más de este disco, porque aquí hay mucha reminiscencia al prog, sobre todo al prog más intrincado, el que mencioné, una banda como King Crimson. Se nota que tiene un gran influjo también en el sonido de este disco. La última canción de hecho me da muchos aires a King Crimson. Y aquellos que seguramente vengan de un mundo más de post-hardcore, de math rock, de un sonido del rock más salvaje y directo, a lo mejor les guste más el primer disco. Ya dependerá, pero son discos increíblemente creativos y no dudo que este trabajo, este caos controlado que es Cavalcade, se va a alzar como uno de los mejores discos del año para muchas personas, para muchas publicaciones. El único pero, si me pongo muy quisquilloso, que le pondría a este disco es la última canción. Me hubiese gustado que tuviera más desarrollo, no en el sentido de que durara más, sino en el sentido de que tuviera un poco más de clímax o un clímax más pronto o más explosivo. Pero eso es una cuestión meramente mía. De tal modo que si le tuviese que dar una calificación a este disco, sin duda sería un 9 de 10. Raya en la perfección y con el paso de los años se puede convertir en un disco clásico del rock. No sé cuántas bandas hay hoy en día haciendo avant prog, y el hecho de que esta banda lo esté haciendo tan bien y lo esté haciendo además ganando tanta notoriedad, de verdad que merece un gran aplauso y un gran reconocimiento. Señoras y señores, estamos ante el nacimiento de una banda gigantesca. Espero que continúen así en los próximos años. Por lo pronto, este es un discazo, fantástico, increíble, fenomenal, es Cavalcade, y exhorto a todos a escucharlo. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por ver el video, denle like si les gustó, comenten qué opinan de Black Midi y de este disco, suscríbanse, sigan las redes sociales en el canal y ayúdenme suscribiéndose a llegar a 1000 suscriptores, por favor. Bueno, nos vemos la próxima, hasta luego.